paso ahora a presentar a la doctora María Teresa Redondo, que nos va a presentar un tema importantísimo el día de hoy de toxicología para la enseñanza de los alumnos. Son pinceladas que les damos, ¿verdad? Precisamente es la importancia de, pues, fundamentarnos. La doctora Teresa Redondo es egresada de esta facultad, especialista en cirugía general por la UAM, por la Universidad Autónoma del Estado de México, maestra en ciencias con especialidad en farmacología por la Escuela Superior de Medicina del Politécnico Nacional, doctorado en ciencia con especialidad en farmacología por el CINVESTAB del mismo Instituto Politécnico Nacional, postdoctorado en el CINVESTAB, diplomado en toxicología clínica e intoxicaciones por animales ponzoñosos, eh, diplomada en farmacología clínica, actualmente cirujano del Hospital General La Perla en Nezahualcóyotl, jubilada como médico especialista, cirujano general del IMSS, jefe de enseñanza e investigación en La Perla, jefe de la edición médica en Guardia Sana. Siempre es un disfrute para mí escucharla, toda su experiencia clínica, o sea, no solamente una cuestión teórica, sino todo esto lo ha vivido, ¿no? Entonces, sin más preámbulo, pues le doy la Gracias, palabra doctor. a la doctora María. Bueno, clases de Gracias. toxicología que No la escuchamos, doctora. permítame, es que no veo mi ponencia, estaba aquí, pero ya no, espéreme, es que se cerró esta ponencia, ya vi. Aquí está. Bueno, entonces les decía que iniciaremos con perlas de toxicología. No pretenden ser de ninguna manera, no soy toxicóloga, por lo tanto no pretendo dar una clase de toxicología. Simplemente es que pues la toxicología es una ciencia muy amplia que ha tomado gran importancia en los últimos años, sobre todo a partir de que el hombre ha sintetizado tantos compuestos químicos que, si bien son para beneficio del hombre, afectan también el medio ambiente y al mismo hombre. Como profesor de farmacología, pues nos toca dar estos temas en el curso de farmacología, pero hay algunos puntos que me parecen importantes resaltarlos para mejorar la comprensión de la toxicodinamia y sobre todo medidas de detoxificación que posteriormente los alumnos podrán utilizar en la práctica clínica. Bueno, empezaremos con algo de epidemiología. Las intoxicaciones son consideradas como un problema de salud pública creciente. Doctora Redondo, ¿sí? Disculpe usted, no estamos viendo la presentación. ¿No la están viendo? No, estamos viendo una parte de su pantalla. Sí. Estamos viendo tu archivo. Los archivos. Le falta abrir el PowerPoint. Tere, estamos viendo tu escritorio. Bueno. Tienes que abrir tu presentación. No, ya lo sé, pues si la puse ahí, pero bueno, espérenme. Ábrela. Si le das doble clic, es la de toxicología 2. Sí. Si le das doble clic para que se abra tu presentación de PowerPoint. Un segundo, por favor. Doctora, lo que sucede es que cuando compartió pantalla, le dio clic a otra pantalla, es decir, a una parte específica. Tenía que darle a toda la computadora, que es el primer cuadro. Sí, entonces, si quiere dejar de compartir, sí, por favor, deje de compartir. Sí. Deje de compartir, lo vuelve a compartir y le da clic a la primera opción, al primer cuadro, por favor. Espéreme. A ver, déjeme ver por qué no. No puedo entrar.
Recuerde, tiene que primero dejar de compartir. Sí, no, pues sí, eso estoy intentando. En la parte inferior de la pantalla. Ajá, en el Zoom. Estoy en el Zoom, reunión, pero me saca. Perdón, en la parte superior, arriba, debe de ver una... Acá. A ver, incluso hagamos algo. Acá está ya. ¿Sí? Sí, ya vi. Sí. Ahora sí. ¿Ya? Ya. Ya, doctora. Okay. Sí, doctora. Bueno, entonces, pues les decía que... Pero ponle presentación. La toxicología, pues, se ha hecho muy importante por todos los tóxicos, las sustancias que se han sintetizado, si bien no con la idea de que sean tóxicas, pero que dañan el medio ambiente y dañan al mismo ser humano. Y como profesores de farmacología nos toca dar estos temas, que es una pequeña embarrada de lo que es la toxicología, porque es una ciencia muy amplia. Pero la idea es que, pues, tratar algunos temas para ayudar a la comprensión de del mecanismo de acción de los tóxicos y las medidas para la desintoxicación que posteriormente se puedan aplicar en la clínica. Bueno, empezando por la epidemiología, es considerado ya las intoxicaciones como un problema de salud pública. En pediatría entran dentro de las primeras 10 causas de mortalidad y la exposición a los tóxicos en estas edades pediátricas suelen deberse a accidentes, automedicación, sobredosis, adicción, suicidios, esto principalmente en las intoxicaciones en pediatría representan aproximadamente el 10% de los ingresos a las unidades de cuidados intensivos y la mortalidad es muy variable, va del 3 al 10% en diferentes países. En México, el INEGI ha reportado que es la quinta causa de ingresos a los hospitales. Bueno, la toxicología, pues toda la vida ha habido tóxicos y viene desde los periodos paleolíticos. Existía la costumbre de mojar las flechas con sustancias ponzoñosas. De aquí probablemente deriva el vocablo tóxico que viene del griego toikon, que significa flecha. La administración de estas sustancias en forma de pócimas dieron lugar a los venenos. Del latín, venenum, poción de amor de Venus. Bueno, en el papiro de Ebers encontramos conocimientos extensos de plantas medicinales y venenos como la cicuta, el cobre, el plomo, y además en los libros de los Vedas y la Biblia, pues hay descripciones muy amplias de lo que son los venenos. Teofrasto de Eresos, en su Historia Plantarum, hace referencia a muchas plantas venenosas, como viene siendo la cicuta, con la que se asesinó a Sócrates. Aquí tenemos a Sócrates tomando la cicuta. Mitrídates, rey de Ponto, mostró especial interés por los venenos y él acostumbraba a administrar a sus prisioneros los venenos para observar las reacciones. Ante el temor de ser envenenado, Mitrídates ingería periódicamente y en forma progresiva, en forma regular, mezclas de venenos y antídotos y creó una pócima, la teriaca o Mitridaticum, que era un antídoto para todas las ponzoñas de reptiles y sustancias venenosas. A este proceso se le conoció como mitridización y es el antecedente de lo que hoy conocemos como desensibilización. La teriaca, con algunas modificaciones, llegó a contener 70 ingredientes y llegó hasta el siglo XVIII su uso y se usó para algunas enfermedades. Fue un remedio universal, aunque se dijo de la teriaca que nunca un medicamento ha contenido tantas cosas y curado tan pocas. Tenemos a Locusta del latín que significa langosta, fue una envenenadora profesional en Roma, fue considerada envenenadora de Estado, fue una esclava celta de Galia, Francia, que estuvo al servicio de Agripina, esposa de Claudio. Por órdenes de ella asesinó al emperador Claudio y a su hijo británico
que había tenido con Mesalina. La finalidad era que Nerón gobernara. Se dice que Claudio fue envenenado con un plato de setas al que se le agregó amanita faloides, pero en realidad parece que el emperador y británico, su hijo, murieron asesinados por estricnina por el cuadro clínico que se reporta en la historia. Se le considera la envenenadora serial, la asesina serial más antigua, que fue condenada por el emperador Galba y ejecutada por 400 asesinatos en el año 69 después de Cristo. Como todos conocen, Paracelso fue un médico suizo que inició la toxicología, sintetiza todas sus observaciones en su famoso apotegma. Todo es veneno dependiendo la dosis, y se le considera a Paracelso el padre de la toxicología antigua. Tenemos a Mateo José Buenaventura Orfila, que nació en Menorca, España, y se nacionaliza francés, y es químico, matemático y médico, pero es el primero que hace los estudios analíticos de identificación de tóxicos. A él se le considera el padre de la toxicología moderna. Claudio Bernard, que es el padre de la medicina experimental, fue un biólogo teórico, médico y fisiólogo francés. Él desarrolló la metodología experimental para la toxicología y estudia el curare. Y tenemos a Sir Rudolf Albert Peters. Este fue un médico y bioquímico británico que estudia la toxicidad del fluoracetato y observa que el metabolito que produce este compuesto, el fluorocitrato, es todavía más tóxico que el original e introduce los conceptos de lesión bioquímica y síntesis letal. Bien, no hay una clasificación de los tóxicos, sin embargo, se pueden citar diversos tipos de sistematización, de acuerdo a diversos criterios. Podemos hablar del estado físico, de la potencia, de los mecanismos de acción, de la constitución química, en fin, del origen, del uso, del órgano diana. Pero yo creo que resulta más importante ver los sistemas americanos y europeos de clasificación de los grados de toxicidad, y vemos aquí diferentes colores. El azul en los dos sistemas es para la salud, el rojo para los incendios, el riesgo de incendio, de inflamabilidad, el amarillo viene siendo para los riesgos de reactividad, y el blanco es donde diferencian los sistemas. El americano habla de riesgos específicos y el europeo de equipo de protección. Bien, los toxicólogos hablan de exposición. Nosotros en farmacología no hablamos de exposición, mismo se pone en contacto con los tóxicos. La exposición puede suceder a través de diversas vías, las más comunes, la inhalada, la cutánea, la digestiva, y algunas raras como serían la placenta, la leche materna o la vía parenteral. La exposición puede ser accidental o voluntaria si se trata de suicida o criminal, iatrógena o por automedicación. En toxicología, el volumen de distribución resulta muy importante, porque tienen un volumen de distribución en compartimentos que son ricos en agua. Van a tener por lo general un volumen de distribución bajo, menor de 1 litro por kilogramo, y son susceptibles estos de ser removidos de los tejidos por diuréticos o procedimientos dialíticos. No así los tóxicos que tienen un volumen de distribución alto, que se distribuyen en compartimentos con grasa, van a tener volúmenes de 10 a 15 litros por kilogramo. Estos no van a ser susceptibles de ser removidos por diuréticos o procedimientos dialíticos. Aquí les muestro pues una serie de volúmenes de distribución donde vemos que los antidepresivos tricíclicos tienen volúmenes de distribución muy altos y imposible que sean sacados por algún procedimiento dialítico. Tenemos varias medidas de remoción de tóxicos.
Entonces, para la remoción de tóxicos, siempre que tengan un volumen de distribución menor de 1 litro, tenemos la hemodiálisis, la diálisis peritoneal, la hemoperfusión, la plasmaféresis. La diálisis con carbón activado en tubo digestivo no se ve influida por el volumen de distribución. Bien, ahora voy a hablar de las medidas generales y específicas del manejo del paciente intoxicado, que es algo que resulta importante. Bueno, ¿cuándo sospechar de una intoxicación? Cuando exista un cuadro clínico de inicio súbito, cuando haya ausencia de pródromos, cuando se presente una afectación multisistémica sin causa aparente, en un cuadro clínico con fisiopatología difícil de explicar, cuando exista dificultad para establecer un diagnóstico, cuando se presente un cuadro gastrointestinal de inicio súbito, en eventos graves en pacientes con historia de trastornos depresivos o con intentos suicidas previos, cuando haya falta de concordancia entre la historia clínica y el examen físico, cuando observemos estigmas corporales y abuso de sustancias como son punciones, pulpejos quemados, perforaciones de tabique nasal, etcétera. Cuando se presenten arritmias en un paciente joven sin enfermedad previa que lo justifique, cuando hay alteraciones de la conciencia o convulsiones de novo o de causa desconocida, cuando hay alteraciones del estado de salud mental que no estén relacionados con una enfermedad de base previa, cuando haya una evolución cambiante, y vamos a ver cómo la respuesta es espectacular al tratamiento. Bien, ¿cómo abordar a un paciente en la sala de urgencias? Hay 3 fases para el abordaje del paciente en sala de urgencias. La fase 1 van a ser las medidas de soporte vital. En la fase 2 vamos a diagnosticar la causa, hacer la descontaminación y hacer los estudios de laboratorio correspondientes para hacer el diagnóstico. En la fase 3 vamos a aumentar la eliminación del tóxico absorbido y vamos a contrarrestar la acción del tóxico con antídotos específicos. En la fase 1, las medidas de soporte vital, lo más importante es conservar la vida. Vamos a manejar medidas de soporte vital, cuando menos el ABC, mantener una oxigenación, la vía aérea permeable, si se requiere intubar o dar ventilación mecánica asistida, canalizar una vena, restablecer la hemodinamia, corregir correcciones hidroelectrolíticas y ácido base. Bueno, para este fin vamos a utilizar técnicas de apoyo vital básico avanzado como la reanimación cardiopulmonar, ya que las intoxicaciones se consideran como traumas múltiples de origen químico. Bueno, a la exploración física vamos a observar el color de la piel, el aliento y el tamaño de las pupilas. El color de la piel nos dice mucho. Si hay cianosis, puede ser por metahemoglobina, si es rosado puede ser por carboxihemoglobina, como sería el monóxido de carbono, cianuro o sulfuro de hidrógeno. El olor del aliento es muy importante. Si huele a acetonas, a manzana sería cetoacidosis alcohólica o algún otro tipo de cetoacidosis. Almendra sería cianuro, ajo, organofosforados, huevo podrido, sulfuro de hidrógeno, solventes o petróleo puede oler a gasolina. Tamaño de las pupilas. Si son muy pequeñitas, si hay miosis, podemos pensar en síndrome colinérgico o en opiáceos. Si las pupilas son grandes, están midriáticas, pensamos en síndromes anticolinérgico, simpático mimético, y si las pupilas no reaccionan al estímulo, podemos pensar en barbitúricos, cianuro o monóxido de carbono. En la fase 2 vienen las medidas de descontaminación. En la piel vamos a retirar la ropa, vamos a usar agua y jabón no abrasivo y vamos a hacer una limpieza exhaustiva. Por la vía oral se puede inducir el vómito, aunque esa es una medida solo doméstica y actualmente poco usada. Se hará un lavado gástrico y se administrará carbón activado, lo que llamamos diálisis gastrointestinal.
En ojo vamos a irrigar con 1 litro de agua o de solución salina el ojo, si son ácidos durante 30 minutos, si son álcalis durante 2 horas. No se usarán otras sustancias más que si acaso una gota de anestésico y consultaremos al oftalmólogo. ¿Cuál es la finalidad de las medidas de descontaminación? Prevenir la absorción del tóxico. Pero hemos hablado ya de carbón activado en la fase oral, pero ¿qué es el carbón activado? Esto es muy importante decírselos a los alumnos. El carbón activado se va a obtener de la combustión de materiales orgánicos como son madera, coco, almidón, hueso, arroz, y se va a activar sometiéndolo a un proceso de pirólisis a altas temperaturas entre 500 y 900 grados centígrados y a vapores como el dióxido de carbono o el cloruro de zinc o el ácido sulfúrico o el ácido fosfórico, oxígeno, después se lava y se seca. Y hago esta aclaración porque a mí me ha tocado ver especialistas que me dicen que la tortilla quemada puede servir como carbón activado. Bueno, el carbón activado tiene una superficie de absorción entre 1000 a 3000 metros cuadrados por cada gramo de carbón activado para el tóxico. Es inerte, no es tóxico, es potente, no específico y desarrolla grandes poros a los cuales se une físicamente la sustancia. Aquí les muestro una fotografía de microscopio electrónico donde se ve el carbón activado y los nanoporos que forma. Bueno, pero ¿cómo manejamos el carbón activado? ¿Cómo se prepara y cuáles son las dosis? Bueno, vamos a dar de medio a 1 gramo por kilogramo de peso por dosis, que puede ser cada 4 a 6 horas. La dosis calculada de carbón activado se debe diluir en manitol a una proporción de 1 a 4 y se administra por sonda nasogástrica. El manitol se da a razón de 2 mililitros por kilogramo de peso. ¿Por qué manitol? Porque es un catártico, va a propulsar el vaciamiento del tubo digestivo. El carbón activado no se mezcla con agua, sino directamente con manitol. Una vez administrado el carbón activado, no debe extraerse por el peligro de neumonitis por broncoaspiración. Debe monitorizarse la peristalsis, el perímetro abdominal y el código de evacuaciones, que deberán empezarse a ver negras porque va saliendo el carbón activado. Aquí les muestro una radiografía de tórax y una fibroscopía donde vemos los efectos del carbón activado por una broncoaspiración. El paciente puede quedar con daño permanente para toda su vida con el carbón activado. Entonces, por eso debemos de tener mucho cuidado. Aquí hay algunos compuestos en esta tabla que son absorbidos por el carbón activado, como el acetaminofén, los tricíclicos, en fin, los barbitúricos. Bueno, en la fase 3 vamos a aumentar la eliminación del tóxico, vamos a alcalinizar la orina. Cuando lo hacemos, cuando los tóxicos son ácidos débiles como los salicilatos o el fenobarbital, al alcalinizar la orina, el tóxico se ioniza, no se absorbe a nivel del túbulo y es eliminado por el riñón. Debemos alcanzar un pH mayor de 7.5 y esto lo hacemos con bicarbonato de sodio, dándolo intravenoso a una dosis de 1 a 2 miliequivalentes por kilogramo cada 3 a 4 horas para obtener un pH urinario de 7 a 8. La acidificación de la orina. Pues se usó mucho tiempo cuando los tóxicos son bases débiles, se usaba el ácido ascórbico, pero no es útil y el riesgo de exponer al paciente a una acidosis metabólica es muy grande y ha hecho que ya no se use la acidificación de la orina. Bueno, ahora vamos a pasar a ver qué es un toxíndrome. Un toxíndrome es un conjunto de signos y síntomas que se van a observar después de la exposición a una sustancia que va a incluir anormalidades agrupadas de índole fisiológico, signos vitales, apariencia general de la piel, de los ojos, mucosas, pulmones, corazón, abdomen, y se va a hacer un examen neurológico. Se conocen muchos toxíndromes para muchas sustancias, y es útil para determinar
el diagnóstico cuando la exposición no se ha definido, es decir, cuando no sabemos qué la está provocando, pero todo encaja en un X toxíndrome. Existen muchos toxíndromes que se han identificado como adrenérgico, anticolinérgico, colinérgico, opioide, hipnótico, sedante, serotoninérgico, etcétera. Voy a mencionar solo un poco de los toxíndromes. El toxíndrome colinérgico, producido, como todos ustedes saben, por la inactivación de la enzima acetilcolinesterasa, se va a basar en un conjunto de manifestaciones colinérgicas definidas, muscarínicas, nicotínicas y a nivel del sistema nervioso central. Tenemos los agentes que los producen, reversibles, irreversibles. Los reversibles tenemos compuestos de amonio cuaternario como la fisostigmina y tenemos los derivados del ácido carbámico como el propoxub, que es el Baigón, el metoxmil, y los agentes anticolinesterasa irreversible, que son los organofosforados. Se calcula que existen aproximadamente unos 50,000 organofosforados. Tenemos las fosforilcolinas, el dioduro de coteofato, los fluorofosfatos, como el gas sarín, los alofosfatos, como el gas tabún, el dimetoxi, como sería el malatión, y el dietoxi, como el paratión. Bueno, las manifestaciones muscarínicas, vamos a encontrar que a nivel de corazón va a haber bradicardia, una bradicardia muy importante que puede llegar como hasta 34 de frecuencia cardíaca. Va a haber una disminución de la velocidad de conducción a nivel de los senos, seno auricular y el aurículo ventricular, disminuye la fuerza de contracción predominante en la aurícula y puede haber un bloqueo auriculoventricular. A nivel de los vasos, por estimulación de los receptores M3 en las células endoteliales, se va a liberar óxido nítrico que va a relajar el músculo liso vascular y va a disminuir la tensión arterial. En el tubo digestivo vamos a observar aumento de tono, de la amplitud de las contracciones, de la peristalsis de estómago-intestino y va a haber aumento de las secreciones. Todo esto nos puede conducir a náusea, vómito, eructos, cólicos, defecación, incontinencia fecal. Va a estimular las glándulas secretorias, las lagrimales, las traqueobroncales, las salivales, digestivas, las sudoríparas. Estos pacientes llegan a sudar hasta 3 litros. En el aparato respiratorio, pues ya veíamos, por las glándulas que ahí existen, va a haber aumento de secreciones, pero también se podrá producir broncoconstricción. Va a estimular los quimiorreceptores carotídeos aórticos y en ojo va a haber una pupila chiquita, miosis, que va a haber espasmo de acomodación y aumento de la presión intraocular. Pero vamos a tener manifestaciones nicotínicas, ¿sí? A nivel somático y simpático. A nivel somático va a haber despolarización persistente del músculo esquelético que se va a manifestar por fasciculaciones, palidez, espasmo, calambres, debilidad seguidos de bloqueo neuromuscular que nos puede llevar a la parálisis de los músculos intercostales y por esto a parálisis respiratoria e hipoventilación, bueno, ya ni hablar, a reflexia. A nivel simpático puede haber taquicardia, hipertensión. Esto es debido a la estimulación de los ganglios simpáticos por liberación de neurotransmisores, midriasis. A nivel del sistema nervioso central vamos a tener mareos, hiporreflexia, temblor, cefalea, ansiedad, depresión, represión respiratoria y ayudado a la parálisis que ya teníamos de los músculos intercostales, parálisis respiratoria central, coma, convulsiones, ataxia, agitación, disartria, en fin. El tratamiento, como ya hemos venido diciendo, va a haber que ver las medidas de soporte vital, ver que la ventilación sea adecuada y si requiere intubación, tener una vena permeable, hacer monitorización cardíaca, quitar la ropa, lavar y lavar los ojos, porque pues también es sitio de absorción de los órganos fosforados, evitar la contaminación del personal sanitario. Es uno de los problemas que tiene el personal sanitario. Por ejemplo, con el fosfuro de zinc se intoxican de manera que pueden llevarlos a la muerte. Aquí se tiene que usar guantes de vinilo, de neoprenio,
guantes dobles para evitar esta contaminación, esta intoxicación del personal de salud. El carbón activado a las dosis que ya hemos mencionado es muy controvertido porque se habla de que algunos órganos fosforados sí son absorbidos por el carbón activado y que otros no. Bueno, se van a reponer líquidos y se dará atropina. Se va a dar atropina a las dosis que nunca se dan. En el adulto vamos a dar 1 o 2 miligramos intravenosos y en el niño 0.05 miligramos por kilogramo y vamos a estar duplicando la dosis cada 5 minutos hasta que disminuyan las secreciones. Puede requerirse dar dosis tan altas como 2 miligramos por kilogramo por hora en el adulto. Hasta atropinizar el paciente, vamos a ajustar la dosis para que el efecto de la atropina se mantenga las 24 horas. Después de esto vamos a dar los antídotos. No solo está la pralidoxima, está la obidoxina, con su nombre comercial toxogonin. La pralidoxima es la que menos conseguimos en México, se consigue más el toxogonin. Tan pronto como se haga el diagnóstico, vamos a dar de pralidoxima 1 o 2 gramos intravenosos que se pasarán en 15 a 30 minutos y repetiremos la dosis en 1 hora. Y si el paciente sigue mal, vamos a dar una infusión de 500 miligramos para pasar en 1 hora. A los niños, pues la dosis va a ser de 25 miligramos por kilogramo intravenosa para pasar en 15 a 30 minutos. También se les puede dar una infusión de 10 a 20 miligramos intravenoso para pasar en 1 hora. Y se continuará con este tratamiento hasta que la debilidad muscular se haya quitado o ya no se requiera atropina. Las dosis de la infusión pueden bajarse un 25% cada 8 horas, pero a veces es necesario regresar a una dosis de carga de 1 gramo si los síntomas progresan. La obidoxima, el toxogonin lo damos a 250 miligramos intravenosos diluidos y se pasan lentamente. En casos graves damos 1 gramo diluido en solución fisiológica para pasar hasta en 1 hora y si es necesario vamos a repetir la dosis por 3 a 12 horas y en niños menores de 12 años vamos a dar 6 a 8 miligramos o 20 a 40 miligramos en infusión de 100 mililitros junto con atropina ya que la acción es lenta. El paciente puede convulsionar, pero una vez que ya hemos dado atropina y pralidoxima, pues es probable que se controlen las convulsiones. Si esto no ocurriera, vamos a dar benzodiazepinas. Bueno, los toxicólogos usan muchas cuestiones mnemotécnicas y aquí tenemos una de ellas. Dumbbells, por ejemplo, aquí diarrea, urinatión, bueno, sería la diuresis, miosis, bradicardia, broncosecreción, emesis, lagrimeo, salivación. Tenemos otra que quizás se recuerde más que es Vesmicaldo, que también va en relación a la sintomatología que presentan estos pacientes, bradicardia, broncoconstricción, emesis, salivación, miosis, calambres, lagrimeo, dispepsia, diarrea, orina. Bueno, ese sería el toxíndrome colinérgico. Vamos a ver un poquito del toxíndrome anticolinérgico. Como todos saben, va a ser debido a antagonismo de los receptores muscarínicos por el tóxico que impide los efectos de la acetilcolina a nivel del músculo liso, cardíaco, de las glándulas, de los ganglios periféricos y del sistema nervioso central. Hay muchos agentes causales. Tenemos las plantas como la belladona, tenemos el floripondio, anticolinérgicos como la atropina, el lipatropio, antidepresivos tricíclicos, antagonistas de los receptores a histamina H1 de primera y de segunda generación, antiparkinsonianos, antipsicóticos como el haloperidol, droperidol, anestésicos inhalados como el flevoflurano, el óxido nítrico, anestésicos como la ketamina, el etomidato y el propofol.
Las manifestaciones clínicas de este toxíndrome van a ser taquicardia, a diferencia de lo que veíamos con el colinérgico, que era bradicardia. Tenemos hipertensión, taquinea, va a haber fiebre, retención urinaria, la piel está seca, no suda el paciente, las mucosas secas, va a haber un rubor facial, la peristalsis está disminuido, es irritable el paciente, hay delirio, alucinaciones, las pupilas son grandes, hay visión borrosa, disartria, puede haber convulsiones, coma, paro respiratorio, arritmias cardíacas, rabdomiolisis y en choque puede entrar el paciente. Otra mnemotecnia de los toxicólogos es esta: va a ser loco como un sombrero o una cabra, recordando que tienen delirio, rojo como una remolacha o un rábano por la vasodilatación cutánea que nos lleva a que el paciente tenga rubor, seco como un hueso porque no suda, la piel es seca y la boca está seca, caliente como el infierno por la fiebre y ciego como un murciélago por la pérdida de la acomodación de la midriasis. Bueno, voy a hablar algo sobre el monóxido de carbono que me parece interesante mencionar. Bueno, como todos saben, el monóxido de carbono tiene una afinidad muy grande por la hemoglobina, 200 veces más que por el oxígeno, ¿sí? Entonces, el monóxido de carbono pues desplaza el oxígeno y forma carboxihemoglobina. Va a haber una disminución de la oxihemoglobina, del oxígeno que difunde a los tejidos y va a haber asfixia química y anoxia tisular. Pero tenemos toxicidad directa del monóxido de carbono y esta se va a reflejar en los citocromos, en el citocromo A3, porque va a inhibir la cadena respiratoria y la citocromo oxidasa. Va a bloquear el transporte de electrones desde el citocromo A3, reduce la capacidad pues de energía con esto, se van a generar radicales libres que van a causar daño de proteínas, lípidos y ácidos nucleicos y va a inhibir la forma ferrosa del grupo M A3. A nivel de la mioglobina, tiene afinidad también por el monóxido, pero es 60 veces mayor que por el oxígeno, no tanto como la hemoglobina, pero es muy alta. La mioglobina se encuentra en el músculo estriado y en el músculo cardíaco, de aquí que vamos a tener alteraciones en la disponibilidad del oxígeno en el corazón y esto va a facilitar que se presenten arritmias o disfunción cardíaca. La toxicidad muscular se va a manifestar por rabdomiolisis. A nivel de la guanilato ciclasa va a ser estimulada esta y va a aumentar la concentración de Mg cíclico que va a causar vasodilatación que nos va a llevar al síntoma que presente cefalea a los pacientes y a la pérdida de la conciencia. A nivel del óxido nítrico, la liberación de radicales que hemos venido teniendo va a aumentar la intoxicación del CO2. El óxido nítrico en el sistema nervioso va a causar vasodilatación vascular, tanto central como periférica, y va a presentar nuestro paciente hipotensión, inconsciencia, y con todo esto va a haber peroxidación lipídica que va a resultar del estrés oxidativo en el cerebro y que va a ser responsable de las secuelas neurológicas que vamos a ver posteriores a que haya pasado la intoxicación por monóxido de carbono. El antídoto, pues obviamente el oxígeno al 100%, retiramos al paciente de la exposición y preservamos la vida, como ya hemos venido diciendo, iniciamos el oxígeno normovárico al 100%. La inspiración del oxígeno del aire pues es muy poca, es 21%, y si consideramos que la carboxihemoglobina tiene una vida promedio de 5 a 7 horas, va a tardar bastante en disminuir, por lo tanto debemos administrar oxígeno al 100% y tarda en disminuir la carboxihemoglobina 60 minutos, pero si diéramos oxígeno hiperbárico, esto reduce en 20 minutos. Bueno, ahora voy a hablar algunos aspectos de la intoxicación por plomo. Bueno, el plomo circula unido a los glóbulos rojos en el 95% y de ahí se va a ir a los órganos blancos que son el hígado, el riñón, la médula ósea, el sistema nervioso central. Después de 1 o 2 meses el plomo se va al hueso donde se convierte en inerte y no es tóxico.
Los niños absorben 40 a 50% del plomo ingerido, a diferencia de los adultos que solo absorben el 10 al 15%. Mientras menos edad se tiene, mayor absorción intestinal se tendrá. Y si además hay deficiencias de hierro, calcio, pues la absorción es mayor. Todo esto favorece un mayor riesgo de toxicidad en los niños. Bueno, el plomo ingresa en la dieta o por el aire, de ahí se va a la sangre, donde va a permanecer más o menos unos 35 días. Una parte se eliminará por orina, pero otra se irá a los tejidos blandos, donde permanecerá más o menos unos 40 días y se eliminará por bilis, sudor, uñas, pelo. Y otra parte se irá al hueso, donde permanecerá entre 20 y 30 años. Aquí tenemos el plomo en las metáfisis de los huesos. Aquí se ven, estas líneas son por plomo. Y también la vamos a ver en la biometría hemática, vamos a ver en los basófilos un punteado basófilo que se le llama. Esto es por la intoxicación por plomo. Bien, el plomo ha permanecido muchos años en el hueso, pero de repente se empieza a movilizar. ¿En qué condiciones lo hace? Cuando tenemos un paciente que ha estado inmovilizado, como alguien que está en cama por muchos años, durante el embarazo, en la menopausia, en que empezamos a tener osteoporosis, en el hipertiroidismo, con algunas medicaciones en la edad avanzada. El plomo cruza la placenta y la barrera hematoencefálica. Se va a excretar por orina el 90% y en menor cantidad, ya decíamos, por bilis, piel, cabello, uñas, sudor y leche materna. ¿Cómo actúa el plomo? Interfiere con el metabolismo del calcio, va a reemplazar al calcio y se va a comportar como un segundo mensajero, alterando la distribución del calcio en los compartimientos de la célula. Va a activar la proteína quinasa C, que es enzima dependiente de calcio, y va a inhibir la bomba de sodio-potasio ATPasa. Va a haber alteraciones del calcio que van a traer, pues, consecuencias en la neurotransmisión, en el tono vascular, lo cual puede explicar en parte la hipertensión con que cursan estos pacientes y la neurotoxicidad, pero también va a dañar el endotelio vascular, que conduce a la hipertensión y a la enfermedad cardiovascular. Va a alterar las funciones dopaminérgicas en el cerebro y esto puede inducir estrés oxidativo, lo que es una hipótesis para la etiología del Parkinson. ¿Con qué vamos a tratar la intoxicación por plomo? Pues con quelantes. Vamos a tener el edetato cálcico por 5 días. Asociado, el edetato cálcico desgraciadamente se ha asociado con distribución de plomo a los tejidos blandos y específicamente al cerebro, por lo cual podemos tener encefalopatía plúmbica si el paciente sigue teniendo absorción de plomo o tiene altas cargas de plomo. Entonces tendremos que dar dimercaprol con edetato cálcico. Esto se da en los casos de encefalopatía plúmbica, cuando tenemos plomo mayor de 100 miligramos por decilitro en el adulto o concentraciones de 60 miligramos por decilitro en el niño. Bueno, la D-penicilamina ha sido desplazada por el Succimer en intoxicaciones leves a moderadas y algunos la consideran hasta en intoxicaciones graves en niños. El problema de la penicilamina es que presenta reacciones adversas en un 20 a 30% de los pacientes. Es el quelante que más efectos adversos produce con menos eficacia, datos de eficacia. Las reacciones adversas son muy variables, pero la más importante sería la nefropatía, por lo cual tendríamos que suspenderla. El ácido mercaptosuccínico, DMSA o Succimer, es el medicamento de elección para los niños en Estados Unidos y recomendado por la OMS, salvo que el paciente tuviera vómito, no lo daríamos, pero se da en los pacientes pediátricos en toxicidad grave y con encefalopatía. Se va a dar por vía oral a la dosis de 10 miligramos por kilogramo por dosis o de 350 miligramos por metro cuadrado de superficie corporal cada 8 horas por 5 días. Después las pasearemos a cada 12 horas por 14 días más. Provoca pocos efectos y no se distribuye el plomo en el cerebro.
voy a mencionar algo de la intoxicación por paracetamol o acetaminofén. Bueno, las dosis tóxicas andan en 10 a 15 gramos o la dosis letal de 20 a 25 gramos. Es muy importante recordarle a los alumnos la biotransformación del paracetamol. El 90% del paracetamol se conjuga a ácido glucurónico un 60%, con ácido sulfúrico un 35% y con cisteína un 3%. Los metabolitos resultantes van a ser sulfatados y glucurónidos que se eliminan por el riñón. La glucuronización ocurre principalmente en adulto y la sulfatación en niños mayores de 12 años. Bueno, una pequeña parte se va a oxidar a N-acetilmidoquinona o NAPQI, que normalmente se está conjugando a metabolitos no tóxicos, cisteína, mercaptopurato. Pero bueno, las enzimas del citocromo P450, la CYP12A1 y la CYP3A4 la van a oxidar. En dosis supraterapéuticas, o sea, mayores de 4 gramos, la sulfatación empieza a saturarse, se incrementa la proporción de glucuronización y se va a empezar a producir más NAPQI, que va a ser el que va a causar la lesión hepática. Cuando los niveles de glutatión, que es con el que se combina el NAPQI, han caído por debajo del 30%, o de lo normal, o hay un exceso de NAPQI que supera el sistema de detoxificación, el NAPQI se va a empezar a adherir a las membranas celulares de los hepatocitos, a proteínas vitales en forma covalente y va a generar muerte celular y necrosis hepáticas. Por la sobredosis se han saturado los sistemas de conjugación y el citocromo está generando mayor cantidad de NAPQI, llevando al paciente a una falla hepática y renal. El cuadro clínico pues se ve en 4 fases, la que va de media hora a 24 horas en que el paciente puede estar asintomático o tener muy poca sintomatología como náusea, vómito, con pruebas de función hepática normal, si acaso un INR elevado. De las 24 a 72 horas el paciente ya refiere dolor hepático, dolor que se manifiesta por dolor en el hipocondrio derecho, las transaminasas hepáticas y bilirrubinas se elevan, así como el tiempo de protrombina y el NR. A las 72 horas ya, o 96, ya tenemos la necrosis hepática centrolobulillar y vamos a ver a nuestro paciente ictérico con defectos de la coagulación, con encefalopatía hepática, insuficiencia renal y es posible que muera en estas horas. Es poco frecuente que veamos la recuperación en la fase 4 que se presenta entre el día 4 al día 14. Va a haber resolución completa de la disfunción hepática, el hígado va a curar sin evidencia de fibrosis o falla orgánica. Es conveniente utilizar el nomograma de Rumac-Mateo para valorar las concentraciones en plasma del paracetamol. Aquí el nomograma pues nos muestra del lado de las ordenadas las concentraciones y en las abscisas tenemos el tiempo que ha pasado y tenemos una línea que nos habla. Por abajo de ella se habla de que no va a haber lesión hepática y por arriba de ella que va a haber hepatotoxicidad. Pero pues es difícil hacer la determinación de paracetamol. Yo donde sé que sí hace es en Médica Sur, pero si no la tenemos, no debemos esperar más de 8 horas para iniciar el tratamiento con el antídoto, la N-acetilcisteína, porque pues podemos llegar a la necrosis. La N-acetilcisteína sabemos que es un mucolítico antioxidante que vienen sobres de 200 a 600 miligramos, las ámpulas vienen de 300 miligramos por 3 mililitros, hasta hace unos años no había sido aprobada por la FDA para la vía intravenosa, parece que ya fue aprobada, pero aquí en México no se consigue. El N-acetilcisteína es un precursor de NAPQI que previene la toxicidad por paracetamol.
a limitar la acumulación de NAPQI. Se une directamente al NAPQI y es un sustituto del glutatión, le proporciona al NAPQI grupos sulfidrilos y aumenta la vía no tóxica de sulfatación del paracetamol. La N-acetilcisteína, aún con la gravedad del paciente, se va a dar por vía oral. Y si todavía está consciente, se le da en jugo de naranja o en Coca-Cola. Se dan dosis de carga de 140 miligramos por kilogramo y de mantenimiento de 70 miligramos por kilogramo cada 4 horas por 3 días hasta completar 17 dosis, con un total de 1.330 miligramos por kilogramo en 72 horas. Bueno, ahora voy a hablar un poco del metanol, que también tiene algunas cosas interesantes a mencionar. Bueno, el metanol pues produce acidosis metabólica por la producción de ácido fórmico. El ácido fórmico pues es 6 veces más tóxico que el propio metanol. El metanol se acumula por la lenta actividad de la vía dependiente del folato. Bueno, inhibe al citocromo P450, lo hace en forma progresiva conforme avanza la acidosis láctica. La acidosis va a generar radicales libres, causando peroxidación lipídica con daño a mitocondrias, membranas celulares, organelos. Uno de los órganos blancos del metanol es el ojo, principalmente la retina, el disco óptico, el nervio óptico. La disfunción retiniana es independiente de la acidosis metabólica. Parece ser que el ácido fórmico actúa como una toxina ocular directa. Bueno, hay individuos que van a tener más susceptibilidad al metanol y con dosis más bajas van a tener intoxicación. La concentración máxima del metanol en ambientes ocupacionales es de 200 partes por millón, pero se considera ya una intoxicación cuando tenemos más de 20 miligramos por decilitro y fatal cuando tenemos 40 miligramos por decilitro. Bueno, el cuadro clínico lo vamos a ver de leve a grave. Leve, pues tenemos fatiga, cefalea y empezamos a tener visión borrosa. Esta cefalea se agrava y el paciente va a tener náusea, vómito, depresión del sistema nervioso central, pero ya va a haber una afección más importante de la visión que puede ser temporal o permanente y se puede presentar 2 a 6 días después. Bueno, en la intoxicación grave tenemos todos los síntomas que hemos descrito, pero además ya la acidosis es muy importante y vamos a tener hipotensión, midriasis, hiperemia de la papila y muerte por insuficiencia respiratoria. Del laboratorio, ¿qué sería? ¿Sí? Del laboratorio, ¿qué sería lo más importante? Pues la gasometría arterial. Tenemos acidosis metabólica con yato aniónico elevado. Esto no todas las acidosis lo presentan, son pocas. Y vamos a tener también una osmolalidad sérica que puede ser mayor de 50 miliosmoles por litro, ¿sí? Va a oler la orina formaldehído y podemos tener hipoglucemia. Bueno, ¿cuándo indicamos el tratamiento para el metanol? Cuando las concentraciones de metanol sean mayores de 20 miligramos por decilitro, cuando la brecha osmolar sea de mayor de 10 miliosmoles y cuando haya historia o sospecha de intoxicación por metanol y tengamos al menos 2 de estos criterios, que el pH arterial sea menor de 7.3 o que el bicarbonato sérico sea menor de 20 miliequivalentes o que la brecha osmolar sea mayor de 10 miliosmoles. Bueno, nuevamente tenemos las mnemotecnias de los toxicólogos. Tenemos que no son muchas las causas de acidosis metabólica con yato aniónico elevado y tenemos esta regla mnemotécnica, el Plumas-Fichet, que nos habla de paraldehído, que sería la P, salicilatos, por ejemplo, fenformina, tolueno. El Plumas-Fichet se puede aprender y saber en qué condiciones podemos tener esta acidosis tan grave. Bueno,
El tratamiento, como en todo, va a ser estabilización, medidas de soporte vital, si convulsiona, benzodiazepinas, descontaminación gastrointestinal, que se habla de que quién sabe si sea efectiva porque el metanol se absorbe muy rápido y quizás no lo alcancemos con el carbón activado. Va a haber que corregir los trastornos metabólicos, la acidosis grave. Si hay un pH menor de 7.3, va a haber que dar bicarbonato, incluso meter a hemodiálisis. Y los antídotos, vamos a tener que todos los antídotos van a bloquear la enzima alcohol deshidrogenasa. Vamos a tener para ello el etanol absoluto, las bebidas alcohólicas y el fomepizol. La ventaja del fomepizol es que no causa embriaguez. El problema es que es muy costoso. Una caja con 4 viales de 1.5 mililitros cuesta como 137,000 pesos. Y nosotros debemos repetir la dosis, o sea, es muy costoso. Y en nuestro medio, pues a lo mejor lo que llegamos a conseguir son bebidas alcohólicas. También vamos a dar folatos, porque ya decíamos que el ácido fórmico se metaboliza lentamente a dióxido de carbono y agua, pero con los folatos se va a estimular la velocidad de su metabolismo. Para eso vamos a dar ácido folínico, ácido fólico, y vamos a llevar hemodiálisis los pacientes que tengan un pH menor de 7.2, pues casi ya se están muriendo con ese pH ya. Entonces, o que tengan brechos molar de 10 milimoles o concentraciones de metanol que sean mayores de 25 miligramos. Pero pues hay que enseñarle al alumno a calcular las bebidas alcohólicas. ¿Cómo podemos dar las bebidas alcohólicas en un paciente con intoxicación por metanol? Pues esto se puede hacer con esta fórmula. Esta sería la dosis de carga. Tenemos el volumen de alcohol, alcoholemia deseada, el volumen de distribución del etanol, el peso del paciente, el porcentaje de la bebida, el porcentaje de alcohol que tenga la bebida y la gravedad específica. Aquí pongo un pequeño ejercicio. La alcoholemia deseada anda entre 100 y 150 miligramos por decilitro. Con esto logramos saturar a la enzima alcohol deshidrogenasa. El volumen del etanol es de 0.50. En este caso se escoge una bebida que tiene 29% de alcohol, o sea 29 gramos, el peso del paciente es de 70 kilogramos y la gravedad específica del etanol de 0.79. Sustituimos nuestra fórmula y nos va a dar 194. Recordemos que el alcohol y el metanol tienen una cinética de eliminación de orden cero. Las concentraciones sanguíneas del etanol disminuyen aproximadamente a una velocidad de 10 a 15 miligramos por decilitro por hora una vez que tenemos saturado el sistema. Entonces vamos a hacer una regla de 3 para la dosis de mantenimiento, considerando que si tenemos una alcoholemia de 120 miligramos por decilitro y logramos alcanzar 194 mililitros de alcohol de carga, para mantener 15 miligramos por decilitro por hora de alcohol, pues hacemos la regla de 3 y nos va a dar a 24 punto y fracción mililitros por hora de alcohol para mantenimiento. Bueno, y con esto terminaría lo referente a los tóxicos. Pero me gustaría presentarles un caso clínico breve, que siempre me gusta presentarles algo a los alumnos y que es de la vida real. Sería la muerte de Parquita y Espectrito. Algunos de ustedes supieron de la muerte de estos luchadores. Estos luchadores enanos, Parquita y Espectrito, fueron asesinados por una banda dedicada a la prostitución llamada Las Goteras el 30 de junio del 2009, el Universal lo reportó, y estos hombres ingresaron a un hotel del centro de la ciudad acompañado por 2 sexoservidoras. Causó extrañeza que las sexoservidoras abandonan el hotel solas y después encuentran los cuerpos de Parquita y Espectrito en una habitación del hotel. Bueno, fueron envenenados por gotas para los ojos mezcladas con alcohol. La historia fue llevada al cine con el nombre de La calle de la amargura.
Bueno, la sintomatología, conociendo, porque bueno, el profesor sí conoce con qué se intoxicaron. La sintomatología que deben haber presentado estos pacientes es, estos luchadores debió ser taquicardia, hipertensión, taquipnea, hipertermia, retención urinaria, disminución de la peristalsis, piel seca, mucosas secas, rubor facial, irritabilidad, delirio, alucinaciones, pupila grandota, midriasis, visión borrosa, disartria, hiperreflexia, mioclonías, convulsiones, coma, arritmias cardíacas, choque y paro respiratorio. Yo les pregunto a los alumnos, con estos datos, ¿qué TOC síndrome integran? Pues la respuesta debe ser TOC síndrome anticolinérgico. Bueno, ¿cuál es el agente causal? El agente causal fue el clorhidrato de ciclopentolato. ¿Qué es el ciclopentolato? Pues es un anticolinérgico que tiene efectos similares a la atropina. Se usa para ver fondo de ojo y con el alcohol va a aumentar su absorción. Bueno, ¿qué tratamiento debió dársele a estos individuos? Pues medidas de soporte vital, como sería vía aérea permeable, monitorización cardíaca, vena permeable y carbón activado que se le pudo dar, soluciones parenterales para la hipotensión, si no funcionaba dar dopamina, si no respondía a líquidos, benzodiazepinas o propofol para disminuir la excitación cortical, benzodiazepinas si aparecen convulsiones, esmolol si había taquicardia con evidencia de isquemia, a razón de 500 microgramos por kilogramo intravenoso en un minuto, seguido de 50 microgramos por kilogramo por minuto intravenoso, en goteo, ajustando las dosis, y medidas físicas para reducir la fiebre. Considerar la administración de fisostigmina, que sería el antídoto, aunque los toxicólogos le tienen mucho respeto a la fisostigmina, le tienen miedo. Si hay manifestaciones suficientemente graves para la reversión. Si el paciente no toma antidepresivos tricíclicos o antirrítmicos clase 1, se les puede dar la fisostigmina porque de otra manera va a producir paro cardíaco. Bueno, con la fisostigmina se van a revertir los efectos muscarínicos, va a incrementar el tono vagal cardíaco, con lo cual se reduce la frecuencia cardíaca, lo teníamos taquicárdico, cruza la barrera hematoencefálica la fisostigmina, por lo tanto va a revertir los efectos tóxicos del delirio, del coma, de las convulsiones, pero no va a revertir la arritmia torsades de Pointes porque no es reversible si la intoxicación fue por antihistamínicos de tipo de segunda generación. Entonces ahí sí no nos va a funcionar la fisostigmina en este tipo de arritmia. Y con esto terminaría el tema del día de hoy. ¿Preguntas si tienen alguna? Gracias, doctora. La doctora Ramírez. Sí, adelante, doctora Aguilar, doctora Ramírez. Felicidades, Tere. Un placer verte, hace años que no te veo. Qué bueno. Gracias. Linda amiga. Es muy interesante tu plática y qué bueno, ¿eh? Pero sí quiero hacer dos comentarios. Miguel Ángel Montoya, en donde lo citas en varias de tus presentaciones, fue un amigo, lamentablemente falleció, y era el encargado, fue el que inició toxicología en el Hospital de Pediatría del Centro Médico. Y ahí trabajó muchos años, tuve la oportunidad de conocerlo. Él inició el Centro Toxicológico en Pediatría del Centro Médico, sigue todavía, y sí utilizan acetilcisteína. El Seguro Social tiene compra directa porque el Centro Toxicológico sí lo utiliza, en presentación oral o parenteral. Me llamó la atención porque en un comentario dices que no se consigue. ¿Sabes por qué lo digo? Porque yo fui alumna de, pues después de Montoya, la que es ahorita la mejor toxicóloga de México es la doctora Carmen Sánchez de La Raza, y ella es la que nos dice que no se consigue.
y también en algunas literaturas que yo encontré no se consigue, y tiene poco tiempo que la aprobó la FDA para la vía intravenosa. Bueno, que pues obviamente es mejor darla por vía intravenosa que por vía oral si tienes un paciente grave. Aquí en México incluso Miguel Ángel Montoya hizo estudios con presentación parenteral, y por ahí están los reportes del 2000 más o menos, ¿eh? La otra es que es importante, creo, sugerirle a los compañeros estudiantes y a los compañeros que ahorita escuchan tu presentación, que hay una red de centros toxicológicos en el país a donde es conveniente recurrir cuando uno tiene dudas del cuadro toxicológico y sobre todo el tratamiento. Porque en ocasiones, si no tenemos una experiencia, empezamos a hacer cosas y la falta de experiencia sí origina malos tratamientos. Y esa red toxicológica permite orientación. La raza, ahí se fue, después del sismo se fueron compañeros del centro médico del área toxicológica y formaron otros médicos. Pero la red toxicológica es muy interesante, ¿eh? y funciona. Casi todos los hospitales aquí en México tienen un centro toxicológico y en el país también, en varios hospitales del país. Entonces creo que sí vale la pena eso sugerirle a los compañeros alumnos para que no se queden con la idea que no hay forma de orientar o obtener información. De hecho, Locatel puede orientar hacia dónde recurrir a un centro toxicológico. Creo que es importante esto. Pero interesante tu plática, ¿eh? Y el problema es que, por ejemplo, centro médico nunca te contesta. Pediatría centro médico es el que tiene el centro toxicológico y no contesta. La raza sí te llega a contestar. Yo te digo que sí. Pero es un problema. Sí, centro médico porque yo los conozco. Bueno, pero en fin, es parte de la experiencia. Y la otra, en centro médico, por aspectos del seguro social, hay un centro de determinación de tóxicos, metales pesados, por aspectos laborales. Está en centro médico, yo lo conozco. Y sí, es en determinaciones de tóxicos, de varios, pero es un aspecto laboral de empresa. Y de hospital, cuando se quiere y se conoce a la gente, sí se puede ayudar. Sí, ahí tienes que tener el conecte para que te ayuden a hacer la determinación. De otra manera, sí, efectivamente, y tiene otro lugar acá por donde estaba la clínica 32, donde también te pueden ayudar a determinar concentraciones de tóxicos, pero también tienes que tener el conecte, si no, no se puede hacer nada. Interesante tu ponencia. Gracias. Doctora Ramírez. Gracias. Buenas tardes a todos. Doctora Redondo, la quiero felicitar por la excelente presentación. Yo he tenido la fortuna de escucharla personalmente en alguna conversación en grupo pequeño sobre su interés personal por el estudio de la toxicología. Dicho esto, quisiera yo conocer cuál es su opinión respecto de las guías de práctica clínica. Justo ahorita revisé los números que son la 714-14, la 110-08 y la 567 no sé qué, porque yo usualmente para los alumnos les recomiendo que se vayan a estudiar las guías, porque son guías para el manejo del paciente intoxicado, niños, adultos. Hay una de estas guías, creo que es la 110-08, que es para el manejo del paciente pediátrico. ¿Te agotó la batería? Sí. Bueno, ¿sí? ¿Me escuchan? Sí, estoy escuchando. Ok. Entonces, el punto es, ¿cuál es tu opinión? Porque yo estuve muy atenta a ver toda la bibliografía al pie de tus diapositivas y en ningún momento o en ninguna de ellas haces referencia a las guías de la CENETEC. Entonces, esa es una que yo quisiera escuchar tu comentario. ¿Por qué no recomendárselas a los alumnos? Y la otra, que es una pregunta ya muy específica, no sé cuál ha sido tu experiencia ahora
con el asunto este de la pandemia y el uso generalizado de los geles antibacteriales, en donde ya se dio un caso de que hubo una decomisación muy alta porque justamente encontraron que algunos de estos geles estaban contaminados, y yo casi supongo que se trate del contaminante metanol, porque son alcoholes que han sido destilados y no adecuadamente purificados. No sé cuál ha sido tu experiencia con esto y cuál sería tu opinión. Gracias. Mira, lo que pasa es que no es tanto el metanol, puede ser alcohol isopropílico. El alcohol isopropílico no te va a dar toxicidad al ojo, te da toxicidad renal y es muy grave. Claro. Y como todos los alcoholes se absorbe a través de la piel. Entonces yo creo que más que metanol ha sido el isopropílico, porque lo usan para muchas cosas. Además, acuérdate que las mamás han tenido a nivel, de mucha gente se dan las famosas friegas de alcohol, las cuales no deben darse porque, y sobre todo si es de estos alcoholes como el isopropílico, el metanol, pues se va a absorber a través de la piel. Yo no he tenido ninguna experiencia particular con esto, pero pues obviamente tiene que ser con alcohol etílico con el que se hagan estos geles, no con otras cosas. Entonces, pues eso sería lo que yo digo. No tengo más experiencia, sí he oído algo de algunas intoxicaciones, pero nada más. Sí, no podría hablar más de eso. En cuanto a las guías de práctica clínica, pues mira, pueden no ser malas, pero les falta. Realmente, además, como profesor, uno tiene que ir más allá de las prácticas, de las guías de práctica clínica. Tienes que ver más para darles más a los muchachos. Entonces, yo les recomendaría a todo mundo, a todo médico que tenga un libro, aunque sea pequeño, de toxicología, además de, como decía el doctor Zapote, considerar los centros, la red de toxicólogos que hay para los centros toxicológicos. En Veracruz, en Monterrey hay buenos centros toxicológicos para informarse, pero como te digo, yo no puse aquí las guías de práctica clínica porque yo me voy a otras situaciones que te explican más que lo que te puede explicar una guía de práctica clínica. Por eso es que no las viste puestas ahí. Yo siento que la guía de práctica clínica es lo mínimo que tiene que saber el alumno, pero muy mínimo, porque tiene que saber más. Yo así lo considero. Si me permites un comentario, Teresa, por esta respuesta. Yo creo que sí vale la pena considerarlo para los alumnos, ¿eh? En la práctica médica se pueden denunciar problemas médico-legales por mala atención, por X situación, omisión, etc. Y muchos abogados toman en cuenta las guías de práctica clínica o la norma oficial mexicana. Pueden ser buenas o no, a final de cuentas son guías, pero los chicos, futuros médicos, deben de saber que hay guías que pueden orientarles a un tratamiento de X cosa, incluso toxicología. Yo no digo si no, que no, yo lo que digo es que no, están en mis diapositivas porque como profesor tienes que dar más que lo de las guías de práctica clínica, no que no las consulten, de hecho que las consulten, ahí están y para eso están, y como dices tú, ahora hay muchos aspectos legales en donde a veces tiene uno que poner en el expediente, de acuerdo a las guías de práctica clínica debe hacerse esto, ¿sí? Y eso lo entiendo yo muy bien. Yo no digo que sean malas, en ningún momento he considerado eso. Yo lo que digo es que como profesor tú tienes que dar más y por eso es que yo no las menciono aquí, pongo otras cosas que pueden venir en las guías de práctica clínica también, pero pues obtienes más datos de otros, como de artículos o de libros de toxicología, que son más amplios en relación a esto. Doctora Tera, por favor.
No, yo no iba a preguntar, pero bueno, aprovecho para felicitar a la doctora, porque realmente la manera en cómo abordó el tema, creo que es muy bueno para que los alumnos entiendan la parte, digamos, molecular y también la parte clínica, que es la que a veces dejamos un poquito atrás, sobre todo los que estamos en la parte de segundo año. Entonces a mí me gustó mucho su clase, doctora. Gracias, doctora. No, es que mencionó algo de la acetilcisteína. Sí, en el caso de la acetilcisteína, sí lo mencioné por ahí en el chat. Sí. Ahorita con lo del, bueno, el año pasado más bien a razón del COVID, en realidad sí hay mucha venta de este medicamento en las farmacias, pero es en tabletas y son tabletas dispersables. Entonces, sí las hay. Sí, Ana Erika Rodríguez la felicita, doctora, no sé si alcanza usted a ver el chat. La doctora Ramírez dice, quiere hacer otra observación, y la doctora Isasola también, del libro del doctor Montoya, que ya está digitalizado. Adelante, doctora Ramírez. Dejé de lado algo que me pareció muy importante en tu presentación, Tere. El escenario clínico que les das a los alumnos, yo sí quisiera permitirme pues hacer la invitación ampliada para que las coordinaciones de enseñanza y la jefatura del departamento reconsideraran hacer un formato de pues estas prácticas interactivas que tienen ahora, donde se revisan los temas, como el caso de antivirales o diabetes, que a través de un caso clínico se hace la revisión ampliada del tema, y que es un formato que a los alumnos les gusta, y sobre todo ahora que tenemos que trabajar a distancia. Y quisiera pues invitar al departamento a que reconsiderase tu propuesta así como está, ¿no? Del caso clínico con las preguntas guiadas, porque me parece que sí se ceñiría un poquito más a los aspectos de objetivos de enseñanza, de los resultados de aprendizaje que tenemos en el programa de farmacología, en claro contraste con la práctica de intoxicación etílica, que yo percibo que sí aborda aspectos importantes, pero que se sesga más a la parte médico-legal, ¿no? Entonces, no quisiera yo dejar pasar la oportunidad de hacer esta invitación pública, tanto a la autora como a las autoridades, ¿no? Muchas gracias. Sí, la doctora Isasola la felicita, la doctora Lemini también, y el doctor Luis Antonio Moreno quiere hacer una participación. Adelante, doctor. Muchísimas gracias, doctora Ruth. Bueno, primero, y sin ánimo de sesgo, porque yo soy parte del equipo docente de la doctora Redondo, es mencionar que es un excelente representante de lo que es un docente universitario. El día de hoy nos llevó desde la historia de la toxicología, pasando por la parte farmacológica básica, hasta la aplicación clínica. Creo yo que los alumnos justamente se benefician de este aspecto integral, porque además la formación de la doctora es eminentemente en estas tres esferas que pelea la universidad: docencia, investigación y difusión. Doctora, muchas felicidades y agradezco el haber estado presente en esta presentación. Gracias, doctor Moreno. La licenciada Sara Arellano Palafox, que es profesora de la Facultad de Derecho, también da una felicitación, exposición, sobre todo dice, para los que no estamos muy trabajando con esto. El doctor Gil. Gracias. Sí, licenciada. El doctor Gil. ¿Quiere participar, doctor? No, gracias. Bueno, ya estoy participando. Yo creo que todos hemos tenido una plática con la doctora Redondo. Siempre aprendemos. Y mucho de clínica. Y en la parte que más domina, pues, y no tan solo porque es clínica durante toda su vida, sino porque se ha preparado, que ha tenido sus cursos de toxicología, ¿no? Y cada una de sus diapositivas que presentó contiene siempre una información que sustenta lo que dice y que nos invita a revisarla, ¿no? Y a estar a la par de ella. Gracias, doctora Redondo, muy amable.
Gracias, doctor Gil. La doctora Segovia también la felicita. ¿Quiere hacer alguna participación, doctora Segovia? No, pues nada más felicitar a la doctora. La verdad es que es un tema bastante amplio que puede tornarse por muchas aristas y prolongarse, ¿no? Más la plática, pero en realidad estuvo muy sintetizado, súper bien guiado y pues felicidades por la plática. Gracias, doctora. Gracias. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta, alguna participación? Sí, yo quisiera... Adelante, doctora. Sí, bueno, ya felicidades, reitero mi felicitación, muy clara y muy completa tu presentación. Pero mira, sí, retomando lo que decía el doctor Zapote de la red de estos centros de información toxicológica, ¿tú crees que valdría la pena que supiéramos cuáles son estos centros que sí están siendo activos? Yo sé que también una de las discípulas del doctor Montoya, la doctora Patricia Escalante, que probablemente tú la conozcas, porque creo que también está relacionada con el diplomado en toxicología, está en el Hospital Juárez y creo que ahí también tienen un centro de información. Yo creo que vale mucho la pena que tuviéramos conocimiento de toda la red. Es más, yo he sugerido que el Departamento de Farmacología ponga su centro de toxicología, de información toxicológica. Bueno, yo te voy a decir una cosa, Tere. Yo propuse esto en el año de 1995, ¿sí? Y luego te platico. En Petit Comité, ¿qué fue lo que sucedió? De hecho, algunas de la herramienta esta de Micromedex, la Facultad de Medicina la adquirió precisamente con ese propósito. Pero claro, como era un proyecto, mira, es muy interesante, implica mucho trabajo. Entonces, en cuanto alguien dijo, bueno, yo quiero, el proyecto lo tenía yo escrito y súper apoyado. Pero entonces empezaron a surgir otras personas interesadas en la UNAM, que nosotros, que ya empezamos, ¿y cuál es el resultado? Que en la UNAM no hay un centro de información toxicológica, ¿verdad? Entonces, sí, este es un punto que yo señalé hace muchísimos años, y yo creo que sí se debería de retomar, y si no estoy equivocada, el doctor Magos también lo retomó en su programa de trabajo como propuesta cuando en uno de los periodos en que fue jefe de departamento. Entonces, sí, yo creo que si no el departamento o exclusivamente el departamento, sí podría haber una colaboración incluso con otras facultades, pero sí, es algo que se debería de hacer, desde luego. Yo creo que sí. La Universidad de Nuevo León tiene su centro toxicológico, el estado de Veracruz tiene su centro toxicológico, y aquí, pues como decía el doctor Zapote, algunos hospitales importantes, pero la UNAM, que es la casa máxima, no tiene su centro toxicológico de información. Exclusivamente es información, no es otra cosa. Entonces, ¿qué tendríamos que tener? Pues las fichas toxicológicas de cuando menos 1000 tóxicos, porque hay infinidad de tóxicos. Pero esas fichas toxicológicas, Tere, existen. Hay una parte de Micromedex que tiene las fichas toxicológicas. Lo que habría que hacer es adaptarlas, traducirlas y darle su copyright. Pero de hecho, fue precisamente el doctor Rumac, el del nomograma para paracetamol, el doctor Rumac inició esto en un hospital pediátrico, en urgencias, en Colorado, hace muchísimos años, y empezaron a hacer
fichas originalmente mecanografiadas, después se filmaron en la facultad, llegamos a tener las fichas filmadas, después ya se pasaron a CDs, que fue cuando se adquirió la base de datos, y después ya se fue electrónica, pero Micromedex tiene un sistema que se llama POISINDEX. Yo creo que todo esto es muy bueno y se puede llegar a hacer algo. Ojalá que no se quede en el tintero y se haga algo, porque pues sería muy bueno. Fue una idea que ya han tenido muchos farmacólogos antes y como tú, y pues esto debe de hacerse. Ojalá en algún momento se concrete. Los jóvenes. Sí, la doctora Ramírez también está dando un mensaje de chat. ¿Quiere participar, doctora? Pues si hay chances, sí. De hecho, yo retomaba esto que comentó Consuelo e Isasola respecto del Micromedex. Entiendo que la sección de Micromedex que revisa lo de tóxicos y venenos se llama ToxDesk, pero esa es una ampliación de la plataforma de Micromedex a la que tenemos comprada la facultad, que en algún tiempo, y sí ya tiene añitos, se pagó esa extensión y después pues se dejó de pagar porque decidieron que pues no era tan necesario, y esa plataforma me parece a mí que es una de las que sí se debiera recuperar, porque en la última versión que yo alcancé a ver, ya tendrá pues, unos 5 años y que debe estar ahora muchísimo más avanzado, tiene calculadoras médicas. Entonces se presenta, por ejemplo, ahorita hasta tomé unas impresos de pantalla del ejercicio que plantea Tere Redondo para el cálculo de la dosis de etanol para el manejo del paciente intoxicado con metanol, y en el ToxDesk justamente vienen de estos calculadores. Hay calculadora para el índice de atropinización, por ejemplo, en el caso de pacientes que dependiendo del grado, del porcentaje de inhibición de la acetilcolinesterasa, se puede ensayar este protocolo que debe ser muy cuidado respecto de la dosis de atropina, porque una atropinización temprana, como en la medida que esa sí debe conocer el médico general antes de que llegue el paciente intoxicológica, para que en caso de que estén las oximas disponibles pueda ser completado el protocolo. Pero de hecho en el ToxDesk viene una calculadora para, a partir de un nivel de determinado de inhibición de la acetilcolinesterasa, poder decir qué dosis de atropina se puede utilizar como primera medida de emergencia, y después cómo se deben ajustar las dosis a partir de la atropinización previa, o si no hubo atropinización previa con las oximas. Y traía, recuerdo que 2 o 3 oximas, aparte de la pralidoxima que teníamos en el mercado. Bueno, que en México se llegaba a conseguir. Entonces yo creo que esta es una plataforma que sí se debiera recuperar, porque sobre todo pues para cursos en línea sí sería muy importante que se tenga el acceso, ¿no? Y también yo apunté en el chat que yo sé de la doctora Tere Fortul en el Departamento de Biología Celular y Tisular, pues es de los grupos más activos haciendo verdadera investigación muy profesional, siguiendo principalmente la línea esta de los efectos citotóxicos o histopatología, pero ella ha trabajado con toda una amplia gama de sustancias tóxicas, y también, bueno, estaba la doctora Márquez trabajando con toxicidad por benzodiazepinas y toxicidad fetal, neonatal y en animal adulto. Entonces, yo creo que sí hay varios grupos en la facultad misma de medicina que están enfocados en la toxicología. Aquí yo recuerdo que, bueno, el laboratorio de Efraín Campos en el departamento, pues siempre ha sido referido como el laboratorio de toxicología. Y él, bueno, yo no conozco mucho de la obra publicada que tenga sobre esto, pero yo creo que sí hay una masa crítica de investigadores y de personas muy interesadas, pero hay cosas que como esto que propuse hace rato, de bueno, tengamos una práctica de toxicología
en donde con el, pues ya el material que presenta Espinosa y que lo ponga muy en bonito, en interactivo, y pues ya estuvo, porque realmente nos hace falta estas ayudas para los profesores de materiales didácticos, de casos clínicos, que se presentan así como en la plática contigo, ¿no? De que no, es que yo vi, no, me acuerdo mucho cuando tú me platicabas en el quirófano el asunto con de la succinilcolina, ¿no? Entonces, y luego y la gente y se asusta y entonces hasta ocultan los datos en los expedientes. Entonces, no meterse a lo mejor en terrenos pantanosos, pero esto que estuvo hasta en los medios es un caso pues hasta simpático porque eran luchadores y bueno, de baja estatura. O sea, me parece a mí que hay mucho material de dónde cortar y que pues ahora sí, doctor Carrasco, me tomo la libertad de decirle, pues por favor aproveche todo el interés y el conocimiento y la información que personas como Consuelo Isasola, yo sé que ella trabajó mucho con lo de los anticoagulantes y por ahí pues también hay muchos problemas, ¿no? Entonces, pues retomar toda esta experiencia de la gente del departamento y pues llevarla a los alumnos, que al final del día son pues nuestra razón de ser. Muy bien, pues por alusiones personales, ¿no? Pues no quería decirlo, pero estamos trabajando en un aula virtual ahora para farmacología terapéutica, ¿no? Y entonces una de las partes que es bien importante reforzar ahí es la parte de toxicología. Y tampoco la doctora Arredondo no les contó, pero ella es autora de este módulo que estamos armando para toxicología, con toda esta información, ¿no? Valiosísima que ha recabado a lo largo del tiempo. Y también debo de decir que este proyecto no inicia conmigo, inicia con el doctor Magos, ¿no? Entonces, se está juntando esta información, estos talentos, para consolidar una aula virtual para farmaterapéutica y uno de los temas principales es toxicología, ¿no? Yo creo que lo habíamos tenido en el tintero desde hace mucho y estoy escuchando atento todas las posibilidades, ¿no? Todas las futuras cosas en las que podemos incursionar y claro que sí, ¿no? De ninguna manera las dejo de lado. Miren, se nos acaba el tiempo, yo sé que podemos platicar el día entero entre todos. Les agradezco mucho a todos, les agradezco mucho a toda la familia Medina, ¿no? Que todos nosotros somos la familia Medina por Martita. Y pues espero que lo que he recibido en cuanto a comentarios de profesores, de investigadores, es que estos foros son invaluables, que nos lo pasamos muy bien, nos actualizamos mucho, estamos juntos y estamos avanzando en este departamento y entonces esto hace que este ejercicio sea muy bueno e invaluable. Entonces, por favor, doctora Jaimes, ¿qué es lo que sigue? Yo me despido. Sí, no, pues precisamente nuestro siguiente ponente va a ser el doctor Alfonso Gil Magos Guerrero. Nos va a hablar de fitofarmacología, que es un área también muy importante en nuestro departamento. Para el jueves 20 de marzo a las 5 de la tarde, como siempre. Andy, ¿qué pasó, Andy? Estoy aplaudiendo. ¿Querías decir algo, Andy? No, estoy aplaudiendo. Perdón, el jueves. Jueves 20 de mayo. Ok, gracias. Jueves 20 de mayo a las 5, fitofarmacología, y nuestro ponente de la conferencia, el doctor Gil Magos. A ver, sí, se me ha olvidado que tenía yo pendiente también de participar, no sabría la fecha, y bueno, este compromiso, 20 de mayo, 20 de dices mayo. que me toca exponer lo que hago o algún aspecto relacionado a lo que estoy haciendo. Investigación en fitofarmacología. Ok, entonces, pues a prepararme ya encima de todas las actividades que tenemos, ¿no? Porque tenemos lo del PRIDE, los que tenemos que poner, pero bueno, este es un compromiso que ya se había concertado con todos adelante. No me acordaba las fechas, simplemente me sorprendió. Doctora Aguilar, ¿quiere cerrar la sesión, por favor?
Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a la doctora Redondo, siempre enriquecido, ¿no?, con sus participaciones, y me ha sentido pésame para la familia Medina, ¿no? Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Hasta luego, que estén bien. Cuídense mucho. Hasta luego, que estén bien. Hasta luego. Gracias, Maribel, igualmente.